Capítulo 7. El instinto animal de Grunt surgió a su tosca superficie. Ahora sentíase fiera, pero fiera acorralada, encerrada en un limitado espacio, sintiendo la muerte rondar fuera. Había mirado por el trasluz sobre el control de mandos y vio las lejanas figuras de los punas formando un gran círculo. Sabía que le rodeaban por todas partes, pero no les veía empuñar armas. Grunt era joven, pero como un cachorro de león tenía apego a su vida. Se decía que tal vez Adioran no había obrado con nobleza al decirle que aquel era su único refugio. ¿No sería aquella su tumba? Tentado estuvo de empuñar varias armas eléctricas y salir a plantar batalla a los hombres que le rodeaban, pero su valor se eclipsó al empuñar la palanca. Tal vez cayeran sobre él como fieras sin darle tiempo de disparar. Su terror fue acrecentándose paulatinamente, y poco después temblaba como un saco de gelatina. Sabía que en la proa del cohete había aplicado un pequeño cañón que lanzaba granadas atómicas, pero no estaba en condiciones de hacerlo servir. Primero porque la proa del navío apuntaba al suelo, hacia el cráter donde se habían estrellado, y segundo porque tal vez había quedado obstruido a causa del impacto. Por esta razón, dispararlo era suicida, porque la granada podría desintegrar el cohete. Y salir fuera a disparar las otras armas no se atrevía. De este modo fueron pasando las horas. Intentó llamar a Adioran, pero inútilmente. El brasileño no contestaba a sus reiteradas llamadas e ignoraba qué podría haberle sucedido. La última vez que le escuchó, creyó percibir profunda tristeza en su voz, desaliento en sus palabras. ¿Habrían, acaso aquellos seres cogido a su compañero y le habrían matado en represalias por su hazaña? Grunt estaba dispuesto a sentirlo, pero su vida todavía estaba en juego, y él lucharía hasta el postrer momento por su vida. Se lo juró mirando furioso hacia el círculo de punas. El cielo era ya crepúsculo. Habían pasado algunas horas desde la terrible persecución, y Grunt se había recobrado de su agitada carrera. Estaba incluso dispuesto a pensar y analizar la situación detenidamente, con toda su capacidad, pero al mirar hacia los inmóviles hombres que le rodeaban, sentíase indefenso. Jamás abriría la escotilla, aunque le hicieran volar por los aires dentro de la nave. Pasó otro día, surgió el sol y se volvió a poner. En el intervalo, Grunt comió asomado al tragaluz, procurando mirar hacia los lados cuanto le fue posible. La carne en conserva se le atragantaba en la garganta, y las galletas parecían serrín al deshacerse en su boca. No obstante, se mantuvo en su puesto. Y fue durante la segunda noche, cuando ocurrió algo singular. Tenía sueño y no quería dormirse. Debía vigilar que nadie se acerqueis al navío, puesto que ignoraba lo que podría ocurrirle. Así se mantenía vigilante, empuñando el rifle eléctrico y mirando fijo hacia las figuras inmóviles de los hombres. Mas de pronto alguien se interpuso en su visión, alguien que surgió de un lado y que examinaba con curiosidad la astronave. Vio claramente Grunt la figura de aquella mujer a menos de 5 metros. Y ella también le vio a él, al otro lado del parabrisas de cristal. «¡Demonios!», exclamó Grunt, «¿quién es ese?». Puesto que vestida no se diferenciaba en nada a Aena de los otros punas, Grunt la tomó por un aborigen más. Pero muy arriesgado debía ser, puesto que se atrevía a acercarse tanto. Y Aena se acercó aún más. Su mano estaba levantada en el gesto de saludo amistoso que aprendió de Adioran, y la otra mano la llevaba oculta a la espalda, quizás sosteniendo alguna cosa. Grunt no podía hacer nada por evitar su aproximación. El rifle eléctrico no podía disparar a través del grueso cristal acerado, pero esto lo ignoraba Aena, quien seguía aproximándose. Y tan cerca se situó, que Grunt vio sus facciones con tanta nitidez como podía ver la palma de su mano. Y al momento, Aena levantó la otra mano y mostró a Grunt el bloc de notas que se había quedado, propiedad de Adioran. Más allá de Aena, los punas ni se habían movido del sitio. «Ese bloc es el de Adioran». «¿Pero qué pretende decirme? ¿No será una trampa que intenta tenderme? Como sea así, me parece que las va a pasar mal».
A Grund se le ocurrió que aquel ser pretendía hablar con él o mostrarle algo que había escrito Adioran en el papel. Pensó abrir la escotilla y hacer entrar a la mujer. En el peor de los casos podía servirle de rehén. Pero aquel ser no podría respirar la atmósfera interior de la nave espacial. Si salía y la hacía entrar, moriría acto seguido. No obstante, la idea de contar con un rehén dentro del navío cuyo destino ignoraba cuál podrían darle, le entusiasmó. Así que, mirando a Aena fijamente, empezó a ponerse el casco escafandra, y cuando estuvo preparado, empujó la palanca abriendo la escotilla. Cuando estuvo abierta, lanzó por el agujero varias latas de conserva vacías, para indicar a Aena por dónde podía entrar, pero con ambas manos empuñó el rifle. Aena no entró de momento. La misión que le traía allí era muy especial, delicada y complicada a la vez, puesto que obraba por cuenta propia y dispuesta a salvar a Adioran, convenciendo a Grund de que debía morir él solo, puesto que él era quien cometió el delito. Confiaba hacerse entender de Grund, como se había hecho entender con Adioran. Su presencia junto a la espacionave la justificó delante de los punas, que vigilaban diciendo que su venerable esposo le había encargado convencer a Grund de su entrega sin resistencia. Tal vez de este modo pudiera evitar su muerte, logrando perdonarle por ignorancia, eximiendo éste al delito cometido. Sabía Aena que existían pocas posibilidades de que esto tuviera buen fin, puesto que Grund, de todos modos, sería castigado a trabajo en las minas de oro, sujeto con una gran cadena a un muro, de donde solo podría escapar el día que se agotaran sus existencias de aire. Pero así prolongaba también la vida de Adioran. Y esto lo hacía ignorando si le quería o no, ignorando si era posible ser buena con aquel hombre de otro mundo que le habló del suyo con tanto desprecio, ignorando incluso que Adioran no quería vivir. El objeto brillante salió dando vueltas por debajo del cohete, y Aena se lo quedó mirando extrañada. Después vio salir otro objeto parecido y se acercó. Ya había descubierto antes la zanja excavada en el suelo, pero ahora comprendió que por allí se entraba en el extraño navío sideral. Detrás de ella, Lenfa gritó algo que no percibió muy bien. Parecía un aviso que Aena no estaba dispuesta a escuchar. Y desoyendo la voz, se agachó para arrastrarse y penetrar dentro del navío. Unos segundos después se encontró dentro, frente a Grund, que la miraba por encima del cañón de su rifle. Adioran salió a la explanada que había junto al muro de las viviendas y se acercó, siempre seguido de Aen, al gran círculo de ancianos. Le estaban esperando para oírle expresar lo que había elegido y cuál era el camino que se había propuesto seguir. Adioran hubiese preferido ver allí a Aena, porque su decisión iba a estar afectada por las súplicas de la mujer la noche antes. Pero no viéndola por ninguna parte, se dijo que no sabía qué decir. Todos los rostros se volvieron hacia él. Aen, a su lado y de pie, habló primero. Ha transcurrido el plazo concedido. ¿Qué has decidido? Adioran miró a todos los hombres, uno por uno, y por fin dijo. No lo sé, venerables ancianos. No me asusta morir, pero tampoco me asusta seguir viviendo. ¿Quieres decir acaso que prefieres ser desterrado de aquí? Preguntó uno de los ancianos. Puesto en aquel camino y recordando a Aena y su promesa de ayuda, Adioran se decidió bien pronto. Sí, pero no penséis que soy cobarde, dijo torpemente sabiendo que aquellos hombres no le creerían. Nadie habló durante un buen rato. Entre ellos se miraron en silencio, pensativos, y Aen retrocedió algunos pasos para reflexionar. La verdad que todos preferían, para tranquilizar sus conciencias, que Adioran hubiese elegido la muerte junto con su compañero. Ahora se veían cogidos por su justicia y equidad, puesto que Adioran no había hecho nada para merecer aquel castigo. Al fin tomó la palabra Aen. Está bien, Anioman. Te irás ahora mismo. Y ya lo sabes, jamás intentarás acercarte a un poblado puna, como nadie de nuestros hermanos se te acercará a ti. Adiós, Anioman, que tengas suerte. Sin embargo, Adioran no se alejó. En aquel momento unos 10 punas,
venían corriendo desde la montaña de sílice cristalino que tenían delante. Todos comprendieron que una nueva calamidad venía a sumarse a las muchas ya existentes, porque los hombres gritaban: «¡Aena! ¡Aena! ¡Aena!», con tal impresionante acento que todos se sobrecogieron. Adioran pudo oír las mismas noticias que los ancianos. Aena estaba en poder del hombre de la tierra, el asesino de Punas, dentro del gran tubo de metal brillante. ¿Cómo había penetrado Aena allí dentro? Según dedujo Adioran, fue ella misma, al llevar a Grund un mensaje que Aen decía no haber ordenado, incluso ignoraba dónde estaba Aena. «El cielo nos castiga», se lamentó Aen. «Los hombres de la tierra nos han traído su maldición. Pero Aena morirá allí dentro por no haberme consultado antes de tomar esta decisión estúpida». «Yo puedo salvarla», gritó Adioran acercándose al anciano. «No», respondió este. «Tu camino está trazado, nosotros cumpliremos nuestro acuerdo, pero tú tienes que cumplir el tuyo. De lo contrario serás considerado también como tu compañero y entonces cambiaremos nuestra decisión. Vete». «Pero escucha, Aen». Los ancianos se levantaron alejándose de Adioran. Ahora el volcán rugía dentro de Adioran. En parte sí y en parte no. Creía saber el motivo del por qué Aena había dado aquel paso. Algo tenía relación con él. Adioran Sauno, y Grund tal vez no supiera, como era habitual en él, dónde estaba el lado bueno de aquella acción. Pero la orden de Aen era tajante. Adioran debía marchar en aquel mismo instante del poblado, lejos de los pueblos de los Punas, mientras que Grund debía morir al día siguiente, tanto si estaba con él Aena como si no. La astronave sería conducida al lago humeante. Uno de los hombres que rodeaban a Adioran le indicó que echeis a andar. «Te veremos alejar, Anioman», le dijo, «y como no sigas el camino marcado, nuestra venganza te aplastará. Vete». Adioran se dijo que de momento convenía obedecer. Él no quería desatar más violencias y más guerras. Se sentía tratado injustamente, pero incluso el castigo era justo. Sus pasos le encaminaron hacia la montaña pétrea. Se dijo si aquellos hombres conocerían el camino por la caverna en el interior de la montaña. Pero como nadie le había prohibido dirigirse allí, en cuanto descendió el declive, en vez de tomar el sendero de la antigua mina abandonada, dejándose llevar por un súbito impulso, corrió hacia la entrada de la caverna. En pocos momentos se encontraba corriendo por el interior de la luminosa y mal construida cueva. Había pensado que por aquel camino llegaría rápidamente hasta donde estaba la astronave, con Grund y Aena. Los Punas corrían mucho, pero dentro de aquel pasadizo les atajaba en más de una cuarta parte, y su presencia tal vez pudiera salvar a Aena. Después ya no le importaba su suerte. Día tras día, sus botellas de aire iban descargándose, así que, morir por morir. Salvar a Aena era también una causa justa y entraba dentro de su concepto neofilosófico. Corrió vertiginosamente por dentro de la caverna cuyo camino conocía, por haberlo efectuado en compañía de Daro, ya fallecido, y Lenfa, y su único temor se disipó cuando llegó a la gran brecha abierta por el terremoto. Pensaba que no podría pasar, por haber quedado aquel trozo obstruido, pero aunque así era en gran parte, los peñascos amontonados dejaron un reducido paso a su cuerpo y se deslizó por él como un lagarto. Al otro lado, en la anchura de la caverna cubierta de estalactitas, saltó con agilidad, y poco después alcanzaba el lugar donde la chimenea ascendía recta saliendo hacia la meseta de piedra cristalina. Solo tuvo que ponerse debajo, como viera hacer a Daro, flexionar las piernas y saltar. El hidrógeno acumulado dentro de la cueva, surgiendo constantemente con fuerza por la chimenea, hizo el resto, y como un meteoro, salió a la superficie más velozmente que impulsado por un moderno ascensor. Una vez arriba, donde la presión sustentadora del gas era inferior, se sujetó al muro y salió a la superficie ileso. Lanzó un suspiro, porque de aquel modo acortaba gran parte del camino y ahora solo tenía que descender y correr hacia donde estaba la astronave, y emprendió veloz carrera. El descenso de la meseta lo efectuó por el lugar exacto que subió con Basser semanas atrás.
Volando más que corriendo, siempre hacia abajo, no sentía la fatiga, y dentro de unos momentos se encontraría en la hendidura que corría por bajo de la colina donde estaban Grund y Aena. Media hora escasa después llegó a la torrentera de lava petrificada. Se dio cuenta que algo había variado el paisaje a causa del terremoto, pero él sorteó los obstáculos y subió velozmente. Al remontar la cúspide se cercioró del gran círculo de punas que rodeaban al cohete espacial. Pero este no estaba en el mismo sitio de siempre, sino varios centenares de metros más abajo. E iba sobre varias grandes carretas que arrastraban múltiples hombres. ¿Demasiado tarde? ¿Cómo habían conseguido los punas colocar el cohete espacial con sus 50 toneladas de peso sobre las carretas? Estas y muchas preguntas más no tuvo tiempo de decírselas a Diorán. Estaba seguro que Aena iba dentro de la espacionave, por una razón muy importante. Vio algunos cadáveres de punas diseminados por el suelo donde había estado desde el primer día la espacionave, y esta, transportada de aquel modo, mostraba la escotilla entreabierta ahora enfocada hacia el cielo, lo que demostraba que si Aena estaba en su interior, seguía respirando su atmósfera y Grund estaría dentro de su escafandra. Y todavía vio más cosas a Diorán. Junto al cráter donde se estrellaron en el aterrizaje, aparte de los 10 o 12 cadáveres de punas, había una tosca cruz formada por un rifle y un tubo, sujeto con alambre de aluminio. Vio a Diorán que era un rifle antiguo de balas explosivas y al manejar el cerrojo lo encontró cargado y en perfecto estado de funcionamiento. Grund lo había utilizado para confeccionar la cruz sobre la tumba de Gilbert, y los punas lo habían respetado ignorando de qué se trataba. Empuñándolo con ambas manos, se lanzó ladera abajo en seguimiento de la comitiva. Aena se dio cuenta rápidamente que el joven alemán no era, ni mucho menos como a Diorán. El rostro juvenil mostraba una mueca cruel, mezcla de idiotismo y salvaje furor, y aunque no pudo oír sus palabras creyó adivinar que había perdido el tiempo. Incluso que podía perder la vida también por haber entrado en la nave de los terrestres. Habló todo lo alto que pudo. Empleó algunos vocablos aprendidos de Diorán, pero todo inútil. Grund no la comprendía ni la oía siquiera. El blog de Diorán con todos sus grafismos tampoco sirvió para nada. Grund lo examinó, esperando leer algún mensaje del brasileño, pero viendo solo extrañas figuras, terminó por arrojarlo al suelo. ¿Qué querrá esta?, se decía Grund una y mil veces. Aena se cansó al fin de su inútil esfuerzo e hizo ademán de salir por la escotilla. Entonces actuó velozmente Grund. No quiso disparar allí dentro porque ignoraba las consecuencias de un disparo de alto voltaje en la cabina metálica casi cerrada, pero el cañón del rifle se abatió sobre la cabeza encapuchada de Aena, que se desplomó sin conocimiento. Al examinarla detenidamente hizo dos descubrimientos: que Aena era una mujer y que no estaba muerta, sino desvanecida. Pero el primer descubrimiento lo dejó bastante confundido. Así pues, las mujeres y los hombres de Mercurio vestían casi del mismo modo. Pero diablos, aquella era una mujer bonita. Hizo este descubrimiento sin llegar a descubrir todo el cuerpo de la muchacha. Obsesionado por aquella manía estúpida de buscar documentos, había intentado buscar entre las ropas algo para averiguar quién era la mujer. «Por los condenados infiernos», gritó, «esto es una mu». No pudo seguir. En aquel momento el navío se movió, y Grund perdió el equilibrio. Su primer paso fue sujetarse a algo para no caer, soltando el rifle. Lo hizo precisamente en la palanca que cerraba la escotilla, y los engranajes se pusieron a funcionar. Cuando quiso darse cuenta, el rifle había quedado aprisionado en el intersticio de la compuerta y los engranajes cesaron de funcionar, sin haberse cerrado del todo. Grund no pudo retirar el rifle, pero sí correr a coger otro del armero, que empuñó con mano firme. Acto seguido se asomó al tragaluz y el asombro le dejó sin habla. Había cientos de hombres punas alrededor de la espacionave, y muchos brazos se tendían hacia el casco acerado, levantándolo en vilo. Dios mío, qué fuerza tienen estos hombres. Haría falta 500.000 de hombres de la Tierra para levantar este navío, y por los que veo y los que no veo,
Aquí no habrá ni 1000. Y lo levantan como si fuera una pluma. Decidido, no obstante, a dificultar en todo aquella maniobra, asomó rápidamente el rifle por el intersticio de la escotilla y efectuó varias descargas. Grund estaba ya acostumbrado a ver caer hombres, e incluso el entretenimiento le agradaba. Pero aunque cayeron algunos punas, pronto descubrieron estos de dónde procedían los disparos. El movimiento conjunto de todos aquellos vigorosos brazos fue volver la nave, de forma que la escotilla, apuntando al cielo, les esquivaba de los disparos furiosos de Grund. Un momento después, revolviéndose loco de ira dentro de la cabina, sin poder disparar nada más que al aire, veía a Grund cómo le depositaban, con navío y todo sobre las 3 enormes carretas. Y poco más tarde sintió trepidar el suelo al deslizarse sobre el desigual terreno. Veía a los punas conduciendo las carretas y todos los rostros le miraban de un modo grave. ¿Dónde me llevarán ahora esta gente?, se decía Grund perplejo. Estaba pensando abrir otra vez la compuerta y asomarse, desde donde podría hacer una masacre entre los punas, pero era difícil subirse al techo, sin disponer de un mal objeto. No hacía caso a Aena, que había rodado por el suelo, y estaba ahora recobrándose bajo el control de mandos, y le miraba con expresión aturdida. Porque fue sorpresa en Aena recobrarse y ver que todavía seguía viviendo. Vio a Grund ir de un lado para otro buscando algo para subirse a la escotilla, y tembló por los punas, si aquel loco podía conseguir su propósito, puesto que desde arriba de la nave que sentía era trasladada sobre carretas, la muerte de sus semejantes sería más efectiva. Y sin pensarlo 2 veces se levantó y se abalanzó sobre Grund. El ataque sorprendió al alemán, que se revolvió como una sierpe. Pero Aena llevaba otra intención más funesta, y como conocía el funcionamiento del equipo de vacío de Grund, su primera acción fue cerrarle el paso de una de las botellas que llevaba Grund a la espalda. Era una espita niquelada que suministraba el regulador de oxígeno, de modo que la mezcla de las 4 botellas se efectuó a partir de aquel momento sin el precioso y vital elemento. No podía matar instantáneamente a Grund, pero sí aturdirle para irle envenenando poco a poco. Y esto le enfureció. Golpeó con saña a Aena en el rostro con la culata del rifle y se desprendió de ella. De buena gana la habría matado con un disparo de alto voltaje, pero el temor le contuvo. Cuando Aena cayó, sintió él los primeros síntomas de mareo, de asfixia, y no supo a qué atribuirlo. Instintivamente miró la escotilla del techo y creyó, aturdido como estaba, que allí encontraría su salvación. De un salto se agarró a la palanca y los engranajes se pusieron a funcionar otra vez, a la inversa, abriendo el paso de salida. La cabeza le daba vueltas, la vista se le nublaba, pero haciendo un sobrehumano esfuerzo logró asomarse. Perneando en el vacío se afianzó en la abierta escotilla y miró fuera. El grupo compacto de punas que rodeaba la astronave también le vieron y la desbandada fue general. Grund disparó varias veces a mansalva y varios punas sucumbieron electrocutados de un modo fulminante. Pero en aquel mismo momento intervino Adioran, que corría en pos de las carretas que arrastraban el navío espacial inútil. Al ver asomar a Grund sintió arder su sangre, y más cuando presenció sus disparos a quemarropa sobre los indefensos punas. Llevándose el rifle a la cara, apuntó cuidadosamente a través de la mira telescópica, y pese a que las carretas seguían descendiendo la pendiente, solas ahora, y el blanco era movible, el disparo de Adioran dio de lleno en la aturdida cabeza de Grund. La muerte, no obstante, ya corroía aquel pobre cuerpo, falto de oxígeno, y el certero disparo de Adioran no hizo más que rematar piadosamente una agonía horrible. Grund abrió los brazos y cayó dentro de la cabina del navío. Pero no había terminado todo con morir Grund, y de esto se dio cuenta inmediatamente Adioran, sabiendo que Aena estaba dentro del navío terrestre. Porque las carretas, cada vez más aceleradamente, se deslizaban hacia un precipicio no más distante de 1 kilómetro. Y si Aena caía por aquel precipicio dentro de la nave sideral, si no estaba muerta ya, su muerte sería segura.